La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil. Alcaldesa, qué gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, un abrazo, qué gusto estar con ustedes y un abrazo para todos los que nos escuchen. Alcaldesa, me gustaría empezar por el tema de la inseguridad. Primero porque la policía ha anunciado que durante los primeros días del año, este primer mes que todavía no termina, se han registrado 50 muertes violentas en la ciudad de Guayaquil. Además, también el día de hoy usted puso un tuit en las redes sociales en donde hablaba respecto a que en el programa del cual yo pertenezco, que se llama Entre Ellas, usted se quejaba por justamente un comentario, decía que se habían hecho en este espacio sobre el tema del fallecimiento o la muerte violenta de un ciudadano de origen holandés en el Cerro Santana. Y quisiera leer textualmente su tuit. Dice, a ver, ¿dónde empieza? Aquí está. Dice, el día de hoy en el programa Entre Ellas de TC Televisión hicieron declaraciones sobre el ciudadano holandés asesinado en Las Peñas. Señalaron a la alcaldía públicamente como responsable de la seguridad de la ciudad en Guayaquil, a menos que ustedes cambien la Constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente. La responsabilidad absoluta del control de la delincuencia en el país es del gobierno central. Estar escuetamente informado respecto a las competencias de la alcaldía es lo mínimo que se espera en un medio informativo. Espero una aclaración en este tema. Alcaldesa, nunca se mencionó que el municipio tenga la responsabilidad sobre el terrible caso que pasó justamente la noche de ayer con este ciudadano, y creo que a usted le han informado un poco escuetamente, porque además el municipio, como parte de la Corporación para la Seguridad Ciudadana, obviamente tiene competencia, como así lo establece el artículo 54 del COTAD, alcaldesa. Número uno, yo no me quejo, yo exijo y aclaro. Número dos, la competencia en materia de seguridad es exclusiva del gobierno central, no del CAT. Número tres, somos 221 cantones y solo uno de esos 21 cantones apoya y ayuda a la Policía Nacional con más de 24 millones de dólares y con $60,000 mensuales, llenando el tanque de combustibles de sus carros y también alimentándolos, también dándoles acogida cuando vienen de otras ciudades. Aún con esto, y aún con toda la inversión que hemos hecho, que no nos compete, quitándole recursos a la obra pública de Guayaquil, hay medios de comunicación, o hay personas en medios de comunicación que creen que parte de la responsabilidad es del municipio, el único en el país que ha apoyado a la Policía Nacional, y eso no es así. No, y adicionalmente a esto le voy a decir algo al país entero. Hemos apoyado durante 2 años a la Policía Nacional. ¿Con qué? Les hemos dado 120 vehículos, entre motos y camionetas. Les hemos dado balizas, les hemos dado sirenas, pagamos su gasolina, combustible todos los días que se van a tanquear al municipio de Guayaquil. Les hemos dado drones, celulares, les hemos dado las pilas de sus celulares, hemos ido a dar también comunicación dentro de las cárceles de mujeres porque tampoco tienen ni para comunicarse en radios con ellos. Hemos comprado un sistema del 911 que con el ingeniero Juan Zapata pudimos hacerlo uno solo, con un gran trabajo de parte de él en ese entonces para poderlo implementar, y todo eso le costó a la ciudad recursos que no me los da el gobierno, ¿no? Y que no tengo responsabilidad absoluta en invertir en seguridad como no lo han hecho los 220 cantones restantes. Pero han pasado ya un tiempo prudencial para que Guayaquil pida resultados de nuestra inversión. Así es que la próxima semana voy a convocar a la Policía Nacional y al gobernador, que es el representante del gobierno central al municipio de Guayaquil, para que nos digan a los guayaquileños si vale la pena o no, respecto de los resultados, continuar dando recursos que son de sus calles, parques, avenidas y cementerios para combatir la delincuencia en la ciudad de Guayaquil. Es más o menos, Gisela, como que si yo a usted le pidiera que asuma la responsabilidad de lo que dicen en Ecuavisa y le pregunte a usted por qué
en Ecuavisa vieron una noticia y se lo reclamé públicamente. Nosotros, ¿saben lo que deberíamos hacer como ciudad? Dedicarnos a lo nuestro. Y lo nuestro son calles, avenidas, parterres, parques, la recolección de la basura, los cementerios que tenemos a cargo y una grandísima obra social reconocida por la ciudad entera. Pero todo este dinero que hemos dado a la Policía Nacional, ahora resulta que nosotros somos la cara, que tenemos que poner la cara, además de que arrimamos el hombro, en una materia que no nos compete. Y hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos porque la próxima semana me dan resultados o sencillamente Guayaquil hace un pie a un lado si no protegen a la ciudadanía como yo también exijo que sea protegida. Eso no se lo hace en ninguna otra ciudad. Nosotros... Y creo que, alcaldesa, esa competencia asumida se la aplaude la ciudadanía porque es un momento crítico, no solo para Guayaquil, sino para todo el país en temas de delincuencia. ¿Y por qué le digo esto? Porque en las funciones que establece el artículo 54 del COTAT dice claramente crear y coordinar consejos de seguridad ciudadana, formular y ejecutar políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana. Yo creo que es importante no solo que ustedes, sino que todos los municipios también se involucren, porque es un tema que está rebasando todas las posibilidades, no solo de la policía, sino también de la tranquilidad de los ecuatorianos. En todo caso, respecto a este tema específico que sucedió la noche de ayer, en una zona que la ha rehabilitado el municipio, que le ha dado incluso una apertura comercial hacia el turismo. Es importante que se proteja también, ¿no? No solo por parte del municipio, sino por todas las entidades que puedan involucrarse en el tema de seguridad. ¿Se sabe algo sobre lo que pasó anoche con ese ciudadano holandés? ¿Se ha investigado? ¿Tiene usted conocimiento de algo o ha coordinado con la policía? Bueno, yo no soy parte de la inteligencia de la Policía Nacional. No soy ministra de gobierno y no soy el gobierno central. Yo creo que la pregunta no está dirigida a la persona correcta. Y usted hizo una muy buena lectura del artículo correspondiente. En ninguna parte dice que debemos tener recursos y lo estamos haciendo. Eso de coordinar, de consejos ciudadanos de seguridad, discúlpeme, pero yo creo en acciones, no en conversaciones. Y las acciones son las que dan resultados. Y si nosotros como ciudad hemos puesto recursos más allá de nuestras competencias y no nos dan resultados, antes de firmar el nuevo contrato de $3,5 millones para seguir manteniendo 63 camionetas, vamos a pedir resultados porque eso se vence en un mes más. Si no hay resultados, las camionetas pasan al municipio de Guayaquil, que adicionalmente va a presentar 63 camionetas más manejadas por el municipio de Guayaquil para prevención de los corredores turísticos de la ciudad. Estas 63 camionetas se unen a 20 motoambulancias que también las presentaremos en una semana más y también a las 15,000 cámaras de seguridad de reconocimiento facial que vamos a poner en la ciudad. Y para hacer una comparación, teníamos 2,000 en toda la ciudad, sumadas las de la policía con las de la Corporación de Seguridad Ciudadana. De reconocimiento facial. 17,000. Con reconocimiento facial, reconocimiento de placas, porque en este momento no se puede reconocer la placa porque la calidad de las cámaras y el sistema ha evolucionado. Y además se necesita una base de datos, ¿no, alcaldesa? Una base de datos. La base de datos nos fue autorizada recién ayer, después de 2 años. Y nos fue negada el uso públicamente por la Policía Nacional, el uso de armas no letales para los agentes metropolitanos que están colaborando con la Policía Nacional en los recorridos, que no es obligación hacerlo, por la ciudad. Así es que con todo eso, la ciudad ahora es quien exige resultados. No hay resultados, no hay más recursos. Ahora, alcaldesa, me gustaría pasar del tema de la seguridad, que ya lo conversamos, al tema de la pandemia, que también preocupa muchísimo, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. ¿Cuál es el índice actual de ocupación hospitalaria en la ciudad? 97% de camas UCI ocupadas. Y aquí lo más preocupante es que los niños también están en las salas UCI. Alguien decía esta mañana, una autoridad de educación decía esta mañana que eso era contradictorio, que los niños deberían estar en clase porque si no van a clases presenciales no estudian, y los que están en UCI estudian. Aquí primero es la vida, y aquí voy a defender la vida, aun cuando tampoco es mi competencia en materia de salud, como lo hicimos durante toda la pandemia, inclusive con 24 ciudades más, mandándoles médicos, medicinas, oxígenos, camas, y
pudiendo hacernos un solo país, porque cuando hay una pandemia mundial, en un país no existen fronteras ni límites. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Solamente en el Hospital Bicentenario van 1.200 personas aproximadamente por día con síntomas. ¿Cuál es el nivel de contagio? Más de 1.500 personas por día en contagio en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué es lo que hicimos también con recursos de los guayaquileños, poniendo hacia el gobierno central? Porque aquí se ha vuelto al revés, pues no, ahora es el gobierno local que pone plata para el gobierno central. Abrimos varios vacunatorios. El gobierno ha cumplido hasta el momento con todas las vacunas que nos ofrecieron. También es necesario reconocerlo públicamente. Y vamos a abrir ya abrimos también otro vacunatorio para todo el personal municipal, junto con todos sus hijos, esposas, familias, nietos, tíos y todos sus agnados y cognados, para que puedan estar vacunados y protegidos. La gente aquí, Gisela, está un poco confundida, y no te digo solamente aquí en Guayaquil, sino en el país entero. Hay mucha gente que, tú decías al principio, los centros comerciales, los comerciantes están disgustados por las medidas del aforo del 50 y el 30%. Sí, y los tengo abajo del municipio, con letreros, protestando, etcétera. Pero es muy fácil para otros cantones, los que nos rodean, abrir discotecas, bares y tener también los lugares donde se ejerce la prostitución abiertos, porque eso les da aplausos y votos, y no tienen a gente afuera de sus municipios con letreros protestando. Sí, pero ellos no paran un solo hospital, pues, ¿no? Entonces toda la gente que se enferma en todos estos cantones viene a Guayaquil a curarse, al sector público, a los hospitales municipales, 72 en total, entre clínicas móviles, hospitales del día, centros de salud, Hospital Bicentenario y 24 sectores de la ciudad con médicos que te tocan la puerta a 143,000 personas por semana. Hoy en día, ¿cuántos muertos registra Guayaquil por COVID? 14 diarios. Y ¿sabe? La semana pasada eran 5. 14 personas mueren por día por COVID. Y el último reporte, porque lo tenemos semanal en la mesa técnica, lo tendré el día domingo. Las medidas, entre otras, es no permitir que haya ingreso a clases hasta que se cumplan 30 días más, con lo que damos oportunidad a que los niños estén vacunados. La mayoría de los niños que están en UCI no tienen vacuna. Entonces, ¿cómo es posible que le digan en pleno pico de otra variante y de una pandemia, que aquí en la costa, que ya estamos a punto de terminar el año lectivo, vayan los últimos días para que no solamente los niños se puedan contagiar, sino que los maestros están contagiados en gran medida? Están contagiados y ya el año lectivo termina, y lo que están haciendo es exponer a nuestros niños a una muerte, porque ya están en UCI los niños no vacunados. Tienen un mes para vacunarse. Los centros del municipio seguirán apoyando al gobierno central, porque el gobierno central también sigue poniendo las vacunas necesarias que requiere la ciudad a través de estos vacunatorios. Así es que las medidas no son populares, Gisela, tienes toda la razón. Ahora, las protestas son diarias, pero es lo que hay que hacer: vivir, comer y trabajar en tiempos de pandemia. Incluso las medidas fueron calificadas como políticas en algunos sectores por el gremio de restaurantes, por ejemplo, de la ciudad de Guayaquil. Decían que no tenían sentido y que les estaban dando un golpe muy fuerte a este tipo de comercios, a los restaurantes. ¿Cómo balancear, alcaldesa, las medidas de bioseguridad con la reactivación económica, considerando que Guayaquil fue uno de los primeros cantones que se disparó con la reactivación? A ver, nosotros hemos tenido varias medidas para la reactivación económica, entre ellas que dejamos de cobrar todo un año la tasa de habilitación a todo comercio, y la tasa de turismo también, no los cobramos. Fueron 11 millones menos para el municipio de Guayaquil, que se quedaron en el bolsillo de los comerciantes. Ahora, tenemos alternativas. Es cierto, 30% restaurantes, es cierto, 50% centros comerciales, pero les decimos a la vez, si ustedes tienen medidas de bioseguridad que garanticen que las personas que entran van a estar seguras, pues las aumentamos el aforo. Las aumentamos no en general, sino uno por uno. El que ponga más medidas de seguridad centro comercial, que ponga más medidas de bioseguridad, tendrá 70% de aforo o 80% de aforo, mientras el otro se quede con el 50%. Lo mismo pasa con los restaurantes. Pones más medidas de bioseguridad, tendrás el 50, 60 o 70% de aforos, y otros se quedarán con el 30%. Es decir,
hay alternativas. La ciudadanía debe saber que hay alternativas. ¿Y qué hay con el transporte público, que es uno de los focos principales de contagio de COVID-19 y que no están siendo controlados de buena manera porque estamos viendo que circulan igual como un enlatado ahí, repleto, no se respetan aforos? A ver, en el transporte público, si yo le tuviera que pedir el carnet todos los días a las personas que en esta ciudad aproximadamente 500,000 se trasladan en transporte público, estaríamos pidiendo 2 millones de veces el carnet a las personas y sería físicamente imposible. ¿Cuál medida tomamos? Ahora vamos a las 7 paradas indiscriminadamente durante todo el día, aleatoriamente, y si no tienes el carnet no subes. Pero si empezáramos con la medida que estás proponiendo, que es que vayan los buses solamente sentados, por ejemplo, tendríamos la acumulación de gente en las paradas, entre sanos y enfermos, a tal punto que el remedio sería peor que la enfermedad. Entonces, y además que no hay todas las unidades circulando, alcaldesa, porque entiendo que algunas están paralizadas. No hay todas las unidades circulando, porque unas realizaron un paro o ya volvieron a actividades, aquellas que realizaron porque casi 3 meses un paro. En la avenida Barcelona todos fueron retirados. El que sigue parado ahí será llevado con grúa. Número 1. No voy a subir al transporte público si ellos no dan un servicio adicional que beneficie al ciudadano. Me refiero al pasaje. Y por otro lado, estaban parados, ¿sabe por qué? No era por paro. Nadie para, tú no cierras tu negocio si tienes clientes, ¿verdad? Aún por protesta. Estaban ahí sencillamente porque no habían pasajeros que puedan trasladar. Entonces, por eso decidieron convertir la avenida de Barcelona en un parqueadero público. Así es que fueron retirados con grúa o sancionados y ya no hay ningún bus ahí. Y si lo vuelven a poner, serán retirados también. Así es que el transporte público en la ciudad de Guayaquil sigue funcionando. Si pusiera foro, el contagio sería en los paraderos porque se harían colas gigantescas y no podrías controlar a las personas sanas o las personas contagiadas. ¿Qué hacemos entonces? Pedimos carnet para las personas que suban. No tienes carnet, no vas a trabajar. Y si no vas a trabajar, te despiden. ¿Estas medidas hasta cuándo van a durar? ¿Se van a rever posiblemente algunas de las restricciones? ¿Y cuándo? Todas las semanas tenemos reporte de la mesa técnica. Es como tomarle la temperatura a un niño. Si esta ciudad, este domingo que tengo el último reporte, denota algún cambio para negativo, es decir, que la pandemia sigue aumentando, el número de personas fallecidas, camas hospitalarias ocupadas, camas de UCI ocupadas, el número de personas contagiadas por cada 10.000 habitantes, entonces tendré que tomar más medidas. Si eso no sucede, iré bajando las medidas. Pero, repito, los cantones aledaños, salvo San Borondón, que sí lo está haciendo, no toma ninguna medida de bioseguridad y mantiene todo abierto. Políticamente, para ellos, muy bien. Pero, ¿a dónde mandan sus personas contagiadas? A la ciudad de Guayaquil. Aquí recibimos por cada 10 personas, 3 vienen de otras provincias. Ahora imagínate de otros cantones aledaños. 3 de otras provincias de cada 10. Guayaquil se convirtió en el núcleo que recibe a las personas que vienen contagiadas de otros lugares porque sus autoridades no toman las medidas que deben de tomar, aun cuando no sean políticamente agradables. Con eso me quedo, alcaldesa. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Gisela. Un abrazo. Una buena tarde. Agradecemos a la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, hablando sobre el tema de la salud, de la epidemia de COVID-19 en Guayaquil y también sobre la seguridad.